siempre es interesante mirar qué es lo que está ocurriendo en el mercado que no nos deja de sorprender. El año pasado probablemente muchos de ustedes les puede dar sorpresa la caída que tuvo tan pronunciada, a todos nos dolió esa caída y en algún minuto, medio sin saber, probablemente cuando más fea veíamos la cosa, el mercado de repente empieza a volver a crecer y empieza a tomar la trayectoria y es por eso que se da ascendente y se da esa tendencia que es del orden de, a nivel de acciones globales, del 8,5% nominal anual, que es del orden del 6% real, lo cual hace una tremenda alternativa de inversión si uno es capaz de tolerar la volatilidad que viene asociada a ello en la renta variable. Pero habiendo dicho eso, vamos a mirar cuál es la situación en que nos controlamos y usamos esta portada para los que no conozcan el término o no sepan, conozcan en inglés. Soft landing se refiere a un aterrizaje suave. ¿Y por qué aquí se alude a eso? Porque la Reserva Federal o el Banco Central de Estados Unidos está hace un tiempo, al igual que en muchas partes del mundo, combatiendo la inflación y la forma de combatir la inflación, y como los que han seguido de cerca la economía chilena lo conocen de sobra, es a través de subir la tasa de interés para tratar de desacelerar la economía, para acelerar el dinamismo, y eso generalmente puede producir lo que se llama un hard landing, un aterrizaje forzoso, con un aumento importante del desempleo y un crecimiento negativo, un decrecimiento de la economía, algo parecido de lo que hemos visto en Chile. Pero en Estados Unidos se está argumentando si esta lucha que en esta oportunidad está haciendo, en este caso, el Banco Central de Estados Unidos, va a poder producir algo que raramente se da, que es que la inflación ceda, pero el crecimiento obviamente se aminore, pero la economía no caiga en una recesión y parte de eso vamos a hablar hoy día. Y por lo tanto, los primeros dos pedacitos de la presentación vamos a ver un poquito del entorno macro, de estas dos variables que son importantes, y después vamos a ir analizando el tema de los mercados, las 7 magníficas, como comentó Felipe. Y los animo absolutamente, todas las preguntas, todas las dudas que tengan, pónganlas en el chat y feliz de atenderlas una vez terminemos la presentación. Por lo tanto, lo primero con respecto a la inflación, esta está cediendo y aún nos queda el desafío. ¿Y a qué me refiero con esto? Si uno mira la inflación en todas las grandes regiones del mundo, vemos este gráfico en que obviamente un alza muy importante desde mediados del 20, pero unos más rápidos, unos más lentos. Hoy día claramente estos números están retrocediendo y si miramos el número de Estados Unidos está en orden de 3,6. El objetivo del Banco Central americano es alcanzar el 2% y pareciera que vamos muy bien encaminados para eso. Europa, UK un poco distinto, pero todo el mundo parece bajo e incluso vemos, ¿no es cierto?, en el punto inferior derecho a China con deflación, o sea, en el último periodo la inflación en China está cayendo. Por lo tanto, por aquí buenas noticias. ¿Por qué escuchamos, no obstante ello, que los bancos centrales no han terminado su tarea? La razón es porque miran lo que se llama la inflación subyacente, esa a la cual le quitan los elementos volátiles, en particular la inflación relacionada a energía, precio del petróleo, precio del gas y alimentos, que fluctúan mucho mes a mes por distintas razones, y por lo tanto esto nos da una idea un poquito más de la tendencia de la inflación, de ahí su nombre, subyacente. Y esta la vemos mucho más plana, que es la línea negra en este gráfico, en casi en todos los países y con una tendencia mucho más suave a caer. Por ejemplo, si miramos a Estados Unidos, esta la vemos en niveles de 4,4. Por lo tanto, si lo veo con respecto al 2, que es un objetivo, evidentemente se ve como que el desafío todavía queda algo por delante. ¿Qué podemos esperar de estos indicadores hacia futuro? Primero, por el lado de la inflación total, que sí tiene los elementos volátiles, como por ejemplo los precios del petróleo, los precios del gas. Podemos ver que estos componentes
o el cobre o el trigo, un proxy a los alimentos, no están, perdón, subiendo o de manera importante, o están bajando o se están manteniendo estable, y muy importante, por debajo de los niveles de hace un año. Por lo tanto, estos valores, como la inflación es un cambio de precio con respecto a periodos pasados, van a seguir ayudando a que continúen hacia la baja. Por lo tanto, por el, por el lado de la inflación general, no deberíamos ver un gran problema. Tanto es así que si miramos algunos indicadores del mercado, esto es un indicador sacado de la estructura de bonos de curva de las tasas del gobierno americano, apuntan que aproximadamente a mediados del próximo año, hacia fines o hacia fines del próximo año, ya debiéramos ver la inflación, como diría un todo, del orden del 2%. Por lo tanto, por aquí vemos una buena indicación, un buen curso en ese. Luego, si miramos lo que están proyectando los analistas en su consenso de cómo se van a mover las tasas de acuerdo al entorno actual y lo que podría ser la Reserva Federal, rojas, estas se deberían básicamente mantener de aquí hasta principio del año y durante el primer trimestre empezar a bajar. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Banco Central? Que es la sombra, que probablemente suban la tasa todavía un poquito más, unos 25 puntos más, antes de empezar a bajar durante la primera mitad del próximo año. Por lo tanto, tampoco hay una discrepancia muy grande aquí, por lo tanto, si esto ocurre, tampoco hay una sorpresa, y podríamos decir que estos números ya están metidos en el mercado, lo cual nos parece bien. Por lo tanto, podríamos decir, si viéramos todo esto, que las cosas están más o menos alineadas. Pero no podemos descartar de mirar la segunda parte, la resiliencia de la economía. ¿Por qué esto es importante? Porque esto de alguna forma nos va a ayudar a tener lo que llamamos el soft landing, pero de la misma forma hace un poco más difícil que la inflación subyacente converja al 2% y es el dilema o la dificultad que tiene el Banco Central americano. Primero veamos algunas variables que de alguna forma nos indican que para dónde está yendo esto y si efectivamente vamos a tener o no, o cuál es la probabilidad de tener un soft landing o un hard landing que podría ser una recesión. Una forma, para los que lo conozcan, tal vez es común, para que los que no lo conozcan se los comento, que es lo que hacen estos dos gráficos. Estos dos gráficos lo que hacen en el primero de la izquierda es restan a la tasa de 2 años la de 10 años, y en el de la derecha hacen lo mismo, pero a la de 3 meses le restan la de 10 años. ¿Y por qué hacen esto? Porque generalmente se dice, y ha sido así muchas veces en el pasado, que cuando las tasas cortas están más altas que las tasas largas, es un muy buen predictor de que va a haber una recesión dentro de los próximos de 6 a 12 meses. Y como verán y eso implicaría, es cuando las curvas están debajo de la línea horizontal, que es el cero. Y tanto un caso como el otro, vemos que básicamente desde el último trimestre o mediados del año pasado se está dando esa situación, con lo cual este indicador estaría eh, augurando una recesión. Lo que sí vemos es que en la cola final estos números se están yendo hacia arriba, con lo cual de alguna forma están atenuando su aviso de recesión, pero todavía auguran una recesión. Si miramos el consenso de los pronósticos en un indicador de Bloomberg, vemos que todavía hay una probabilidad de 60% de que haya una recesión, lo que sí menor de lo que había algunos meses anteriores. Por lo tanto, si uno mira esto, lo que podemos decir es que la probabilidad de recesión en Estados Unidos sigue siendo alta, pero ha ido a la baja, lo cual da alguna esperanza de soft landing o que si la recesión efectivamente llegue y sea más bien del tipo suave. ¿Qué nos muestran los indicadores económicos? Básicamente estos gráficos de distintas regiones, si los números están sobre la línea horizontal, significa que el sector, ya sea servicio o manufactura, están creciendo,
y si están bajo la línea horizontal es que están decreciendo. Y lo primero que vamos a observar es que los sectores de manufactura, o sea, manufactura de bienes, está cayendo prácticamente en todo el mundo. Sin embargo, la parte de servicios todavía se mantiene alta. Hoy día en la mañana, y estos gráficos no lo alcanzamos a cambiar, en Europa algunos países en la parte de servicios y en el agregado se pusieron marginalmente negativos. Pero lo que sí es claro es que todos, aunque estén creciendo en la parte de servicios, están creciendo menos que antes. Por lo tanto, esto lo que nos está indicando que las economías se están desacelerando, no necesariamente cayendo, algunas sí, pero no todas cayendo en recesión, que es decreciendo, sino que desacelerando, y eso es bastante generalizado, lo cual no necesariamente es una mala noticia porque eso nos ayuda a contener la inflación y eso va a permitir que los bancos centrales dejen de subir las tasas y ayuden a la recuperación que es natural después de todos estos ciclos. Lo importante es que esta desaceleración no se transforme en una caída pronunciada que puede tener consecuencias mucho peores en la economía. Sin embargo, y aquí vienen los puntos que nos muestran que probablemente podemos hacer una desaceleración suave. Por ejemplo, el empleo sigue en prácticamente todas partes en mínimos históricos. Esto es una muy buena noticia. Hemos logrado, o el mundo ha logrado desacelerarse sin crear mucho desempleo. De hecho, el Banco Central de Estados Unidos mira mucho este indicador y lo que hace es divide la cantidad de puestos que se ofrecen, que están por llenarse en las compañías, por el número de gente que está buscando empleo. Y este número en abril del año pasado llegó a un pico que había más de 2 puestos o casi 2,3 puestos por cada persona buscando empleo. Y hoy día ese número está bajo el 1,5. ¿Por qué esto es bueno? Porque al final del día, si yo puedo reducir las presiones inflacionarias vía que las compañías dejan de contratar nueva gente, pero no despiden gente, es un ajuste suave. Y eso, de alguna forma, este gráfico lo muestra. La realidad es que esto ha hecho que la presión al alza de los salarios de Estados Unidos esté y se mantenga hace algunos meses alrededor del 4,4, que es menor, obviamente, de lo que teníamos hace un año atrás, pero todavía alto si queremos lograr esta meta del 2% que le hablaba anteriormente. Y si usted mira la historia larga, ¿no es cierto?, de los años del 2010 en adelante, obviamente este crecimiento del 4,4 todavía es elevado, es parte de las cosas que todavía tienen que ajustarse si queremos llegar a la meta del 2%. De la misma manera, el consumo o el crecimiento del consumo también se está desacelerando, pero todavía el 5,4, si usted mira esta serie, es relativamente elevado, aunque estamos ya empezando a acercarnos más a ese nivel del 2,5-3%, que probablemente es más saludable si es que no queremos que la inflación siga empujando hacia el alza o manteniéndose elevada. Una de las razones por las cuales el consumo esperamos que todavía se mantenga un poquito pues, con crecimiento saludable, aunque cayendo, es que en Estados Unidos, al igual que fue lo que ocurrió en Chile, a la gente le dieron mucho apoyo durante el COVID y una parte importante de eso todavía queda ahorrada y, por ejemplo, en esta lámina vemos los niveles de depósitos que se mantienen en el sistema bancario de Estados Unidos como un todo, y podemos ver que, obviamente, cuando empezaron los apoyos, crecieron muy fuerte en la etapa del COVID, y por ahora todavía se mantiene elevado, lo cual le da cierta espalda a las personas, junto a que no tienen por ahora mayores problemas de despido, por lo menos a nivel agregado de la economía, para que sigan consumiendo a una tasa saludable. Obviamente, un indicador de eso, evidentemente, que los consumidores se sienten tranquilos, y los indicadores de confianza en Estados Unidos vemos cómo están al alza, incluso arriba de la línea horizontal. En el resto de los países no podemos decir que estén arriba de la línea horizontal, pero en Europa, Japón, evidentemente al alza, y donde vemos un tema de que los consumidores están un poco más preocupados, ese que es el caso de China, porque China de alguna forma ha defraudado las expectativas que tal vez su población y el mundo tenía. Ellos tuvieron
encerrados por el COVID un periodo mucho más largo, recién se abrieron en diciembre del año pasado y se esperaba una recuperación un poco más acelerada este año, cosa que no ha ocurrido, y eso efectivamente ha sido una de las frustraciones, por ejemplo, por decirlo así, de la economía global este año. Por el lado de las empresas, la confianza todavía se ve débil, todavía están temerosos de cómo se va a producir el ajuste, y por lo tanto, en el equilibrio de las cosas, podemos decir que el mundo se está desacelerando, Estados Unidos se está desacelerando, un poquito más de preocupación en el caso de China, pero pareciera ser que entre los más y los menos vamos a tener una desaceleración por ahora suave, lo que podría ser una buena noticia en lo que es la lucha con la inflación y el costo asociado a ello. Pero para muchos que seguimos el mercado y obviamente para muchos que son tal vez más nuevos en el mercado, la sorpresa es que el mercado está en un bull market. ¿Qué es lo que es un bull market? Un mercado que desde su bottom sube más de un 20%. Y lo que vemos es que desde el piso en octubre, el mercado a la fecha ha subido un 22%, todavía le queda más, está más de un 8% del máximo que consiguió anteriormente, lo cual significa que tiene que subir todavía un 9,5% para llegar a esos máximos. Pero efectivamente, si miramos que la tendencia a largo plazo es 8,5, una subida de 22% en poquito menos de un año, es una recuperación bastante importante, obviamente luego de una caída muy relevante el año anterior. Y naturalmente, como ocurre generalmente en estos casos, había una dispersión, en lo cual estos indicadores de Estados Unidos, y especialmente aquellos relacionados con tecnología, han andado muy bien durante el año, con casi un 30% de alza, como por ejemplo el indicador de Hong Kong, que aglutina compañías de China y de Hong Kong, o los casos de China, con los retornos negativos o los únicos retornos negativos de las distintas regiones que mostramos acá. Y si lo miramos por sectores, vemos cómo la parte de tecnología y de communication services, que es donde están compañías como Facebook, que también son asociadas a tecnología, son lo que han liderado el mercado durante el año. Teniendo este tema en la mente, teniendo la importancia del combate a la inflación y lo que ha ocurrido con lo que hablábamos de la resiliencia de la economía que nos da esperanza de un aterrizaje más suave, quiero ponerle en perspectiva que creo que para los inversionistas es súper importante una mirada un poquito más de largo plazo y una mirada de alguna forma cómo se ocurren los ciclos dentro del mercado. Y aquí recurro a esta frase del gran inversionista John Templeton, que decía que los bull markets, o sea, los mercados ascendentes, nacen en el pesimismo, crecen en una fase de escepticismo, maduran en optimismo y mueren cuando hay euforia generalizada. Si de alguna forma uno quiere de alguna forma matizar sus exposiciones, debe prestar al menos atención a estos temas. Y miremos básicamente lo que ha pasado en el último ciclo y dónde podríamos decir que nos encontramos. Si miramos lo que pasó durante la primera etapa del año hasta octubre del año pasado, claramente, o sea, cuando nos veíamos en octubre, el pesimismo era rampante. Imagínense y traten de recordarse ustedes ese minuto. La inflación, que no se veía en décadas en el mundo desarrollado, de repente se dispara. Lleva a los bancos centrales a subir la tasa en la forma más acelerada que se había hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Preocupante. Una cosa que probablemente muy poco esperaba, una nueva guerra en Europa. Rusia invade Ucrania. China, a pesar de que muchos países del mundo adherían al COVID, sigue encerrada y no da luces de cuándo podría volver a abrirse, con la importancia que tiene China en las cadenas de suministro y por lo tanto afectaba a la inflación, afectaba a los bienes, afectaba muchas cosas para que la economía funcionara sanamente. Adicionalmente, la guerra en Ucrania amenazaba que Europa durante el invierno se iba a quedar sin gas y que eso iba a llevar al continente a una recesión increíble. Y por último,
veíamos nuestros ahorros caer a la tasa más acelerada que habíamos visto, excepto el blip del COVID que duró muy poco, en mucho tiempo. Difícilmente un momento como para animarme a invertir. Nosotros muchas veces le hemos dicho a nuestros inversionistas, inviertan todos los meses, mantengan porque van promediando trabajo y cuando esté el momento más duro, probablemente nadie va a querer invertir, pero quienes logran la disciplina, obviamente, como van aumentando, por decirlo así, su número de cuotas, cuando se recuperan más rápido porque tienen un mayor número de cuotas. Pero en este entorno en el que nadie nos animamos mucho a invertir, todas las noticias eran malas, de repente el mercado cambia de rumbo. Y en un principio no lo puedo creer. ¿Qué está pasando si estas cosas siguen vigentes? Y adicionalmente, el Banco Central de Estados Unidos me está subiendo la tasa. Y ahí me empiezo a preguntar, ¿pero la subirá todo lo que estamos creyendo o va a ser más moderado? Empiezo a dudar del pesimismo, pero no me atrevo a ser optimista. Entre medio de eso, empiezan a quebrar bancos en Silicon Valley, bancos en Europa, y digo, esto va a caer. Pero veo que los reguladores actúan con celeridad, pareciera que esto se controla, es solo una parte, no el todo, y el mercado dice, bueno, todas estas cosas que eran tan malas, no generalmente están buenas, pero no son tan malas como yo la creía y puede que se me haya pasado la mano en los precios. Pero viene el hard landing, el aterrizaje va a ser duro, ¿o no? La misma duda y el mismo hecho que si vemos en la guerra en Ucrania, para mal de los ucranianos, pero para bien del mundo, como que se normaliza. El invierno en Europa no fue tan duro como se pensaba, las temperaturas fueron mayores, las eficiencias en consumo lograron que pudieran pasar el invierno bien y muchas de las cosas, si bien no fueron fáciles, terminan siendo menos malas. Y a medida que nos vamos dando cuenta, el mercado se empieza a recuperar. Y eso nos lleva a este año, donde el mercado sigue subiendo y empezamos a mirar el mundo de nuevo con ojos más optimistas. Por ejemplo, el mercado, como hablamos recientemente, se ve resiliente. Pareciera que la inflación cede, pero el desempleo, yo sigo trabajando y parece que no voy a arriesgar mi trabajo. Todavía tengo el colchón que me dieron cuando fue el COVID. Por lo tanto, pareciera que va a ser un soft landing. La inflación va a ceder y la caída económica no está tan pronunciada. Y de repente, de la noche a mañana, aparece ChatGPT. Nos cambia la vida, nos amenaza nuestros trabajos, no lo sabemos, pero lo que sí empezamos a ver es que una nueva industria nace y eso genera actividad económica y eso genera algunas empresas que empiecen a ganar plata y por lo tanto las valoraciones y los negocios de esas empresas se revitalizan y de repente puede ser un motor nuevo de la economía. Las tasas en todo este entorno parecieran llegar a su punto alto y eventualmente algunos bancos, como ya partió en Chile, las empiezan a bajar y eso nos va a poder dar probablemente una salida. Y como consumidor me siento más optimista, como veíamos eso. Y eso ayuda a que el mercado siga subiendo. Hemos visto esta subida del orden del 22%. Así como se le pasó aparentemente la mano en las caídas, dado lo que terminó ocurriendo, se le puede haber pasado ya la mano en la subida, estaremos entrando en la etapa euforia. Obviamente, los primeros días de agosto nos ha dado una señal de cautela. Evidentemente, los primeros días el mercado, al menos medio en dólares, ha caído y por lo tanto, podríamos decir que el mismo mercado nos está diciendo, no, estamos optimistas, estamos mucho mejor que antes, tenemos menos miedos que antes, pero todavía tenemos cautela. Si lo miramos, de acuerdo a algunos indicadores, todo esto lo que ha hecho, como el mercado había caído mucho, a pesar de toda esta subida, lo que hace es que estemos alrededor de un poquito menos de un 4% de la tendencia de largo plazo de las acciones. ¿Qué significa esto? En números simples, si la tendencia a largo plazo es 8,4 de retorno compuesto anualmente, si yo creo que el mercado se va a ir a la tendencia en 10 años, no en 1, 2, 3, en 10 años, voy a tener un retorno de aproximadamente 0,5% más, del 8,9%. Por lo tanto, un inversionista que mira esto a largo plazo y dice, ¿sabes qué?
yo soy capaz de tolerar la volatilidad, así como yo el año pasado, veo que se recuperan los mercados, la, aparecen la ingenuidad, el ingenio humano, crea nuestra industria, crea la inteligencia artificial, va a crear otras cosas en el futuro. Yo invierto, me meto sistemáticamente y si en 10 años esto llega a la tendencia, más allá de la volatilidad se mantiene en tendencia, voy a componer al 8,9, que es prácticamente un 6% real, lo que sería muy bueno para sus ahorros. Y de alguna forma, la volatilidad, estos indicadores lo que miran, si estoy cerca de la línea horizontal, es una indicación de como el miedo que tiene en cada una de las regiones, vemos que está en una situación más o menos en sus promedios de largo plazo. Por lo tanto, si resumimos esto, hemos dicho, la inflación está cediendo, pareciera que vamos a un soft landing, hemos crecido, creo que estamos en una etapa de optimismo y por ahora nos vemos relativamente calmados, más allá de la volatilidad normal de los mercados. Pero obviamente tenemos que preguntarnos la siguiente pregunta. ¿Estamos cerca? ¿Este optimismo se está a punto de transformar en euforia? ¿Hay desafíos? ¿Cuáles son los riesgos? Y eso es un poquito lo que quiero comentar ahora. Primero, ayudándolos a entender la historia, porque esto nos ayuda a tomar perspectiva, miremos qué ha pasado en los últimos dos ciclos. El ciclo anterior parte con la caída muy fuerte del coronavirus, pero cuando vemos que el mundo puede funcionar desde sus casas, tomamos las medidas y empezamos a trabajar en la vacuna que pareciera que viene, el mercado dice, el mundo puede funcionar, se ajusta rápido y se empieza a recuperar. Luego tiene una segunda fase que es impulsada al alza, muy importante por los apoyos fiscales y las reaperturas que los países empiezan a tomar a medida que la vacuna, empiezan a vacunar a sus poblaciones. Esa euforia se acaba hasta fines del 2021, principios del 2022, como veíamos anteriormente, cuando empieza el nuevo ciclo, producto no por estas cosas vaya funcionando, sino que los estímulos en muchos lugares, Chile es un gran ejemplo de ello, se les pasa la mano. Y obviamente ese mayor dinero y liquidez empieza a presionar, todavía sobre todo porque China estaba cerrado, por lo tanto las cadenas de suministro paradas, empiezan a presionar los precios arriba y los bancos centrales tienen que hacer algo y empiezan a subir la tasa muy rápidamente y obviamente empieza la caída. A lo que se suma la guerra en Ucrania, un Black Swan inesperado, que no solo obviamente pone el temor asociado a la guerra a sí mismo, sino que produce un impacto sobre todo en los precios de los alimentos. Pero, como veíamos recientemente, la economía empieza a ser más resiliente, los temores más grandes no se cumplen, la inflación empieza a ceder, algunas compañías, como vamos a hablar en un minuto, se empiezan a focalizar en la eficiencia y la inteligencia artificial aparece como una nueva alternativa de negocio. Y eso nos lleva a mirar qué es lo que ha estado bien y qué es lo que no ha estado tanto, o cómo se ha comportado, o cómo se descompone el crecimiento que hemos estado viendo en Estados Unidos. Y aquí aparecen las más famosas Magnificent Seven o las 7 magníficas, que son las 7 compañías más grandes del Standard Poor's 500, el principal indicador de acciones de Estados Unidos. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, la gran novedad del año, que además reportó hoy día, le fue a contar un pelito más, hoy día hace un par de horas atrás, y Meta, la de Facebook, y Tesla. Y aquí una cosa muy importante, el Standard Poor's ha rentado 15,5 con los retornos antes de ayer. 11,6 puntos de ese 15,5 se explica exclusivamente por el retorno que estas compañías inciden sobre el Standard Poor's. Solo un 3,8 es asociado a las 493 restantes. Por lo tanto, la razón, estas son las compañías más grandes y son efectivamente las que han liderado esto. Varias de ellas, obviamente, son íconos, pero varias de ellas están bien en el centro de la inteligencia artificial, partiendo por Nvidia, Microsoft, Google y Meta.
Por lo tanto, es muy cierto que el retorno del mercado, y especialmente el de Estados Unidos, ha estado muy centrado en estas 7 compañías, lo cual dentro de todo no es tan sano porque nosotros querríamos que crecieran todos los sectores. Una buena noticia es si miramos los últimos 2 meses. Si miramos los últimos 2 meses, el retorno que en los últimos 2 meses ha sido de 4,3, ha estado mucho más centrado o casi exclusivamente centrado en el resto. De hecho, si miramos casi todo el retorno del año del resto de las compañías, se ha producido en los últimos 2 meses. Por lo tanto, hay indicios, primerizos, pero indicios de que esto se está generalizando. Y eso es una buena noticia porque significa que todos los botes empiezan a subir. Ahora, habiendo hecho eso, ¿se justifica esta diferencia? ¿Hay algo que estas compañías hicieron distinto o solo se benefician porque son las que probablemente más se van a beneficiar de la inteligencia artificial? Sí hay una cosa que varias de ellas, al menos 5 de ellas, la excepción son Apple y Nvidia, han hecho. Estas compañías, si bien hoy muy grandes, muy rentables, a través de toda su vida siempre han tenido un énfasis prioritario sobre el crecimiento más que la eficiencia pura. Obviamente, en momentos de apretón, cambiaron, como dice Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, este es el año de la eficiencia. Cada una de ellas se tuvo, por primera vez en muchos años, apretar el cinturón. Y aquí está la suma agregada de los despidos que hicieron cada una y en las pelotitas, lo que representan de su fuerza laboral, y no fueron números menores. Estas compañías efectivamente pudieron reducir sus plantillas y sus gastos, porque además hicieron otras cosas, y por lo tanto mejorar sus márgenes y seguir creciendo de forma razonable. Con lo cual, una cosa interesante es saber que parte del crecimiento efectivamente viene porque estas compañías han aprovechado este periodo para hacerse más eficientes. La pregunta siguiente, ¿están caras? Si yo miro el promedio de la razón precio-utilidad, o sea, pesco los precios de la compañía conforman el S&P 500 y lo divido por su utilidad, está algo más de 20 veces. El promedio, de algo más de 21 veces, pero el promedio de los últimos 10 años es 20,5, por lo tanto no es mucha la diferencia. Si yo voy a periodos más largos, ese promedio baja, más o menos al orden de 17. Ahí la diferencia es un poco más grande. Pero si miro lo que ha ocurrido en este entorno de tasas más bajas, obviamente hoy día está más elevada, pero está más baja, el 20 pareciera no estar tan alejado del 21,5. Pero si separo cuál es el precio de utilidad de las 7, es 37,1 contra 15,6 que tiene el resto de las compañías, vemos que partiendo por el resto de las compañías no se ven caras. Por lo tanto, la pregunta es, ¿estas 37 están caras para su realidad? Y para esto les traigo algunos gráficos, básicamente cómo están estas compañías en relación a su precio-utilidad desde el año de 2016 en adelante. Y si miramos Amazon, Google y Meta, si están por debajo, significa que no están particularmente caras sus valoraciones de los últimos 8 años o 9 años que están, bueno, 8 años que están aquí. El único caso sería Apple, que efectivamente se ve un poquito más cara bajo esta mirada. Tesla se ve más baja, de una compañía que no ganaba mucha plata hace unos años atrás y obviamente ahora está ganando más plata, por lo tanto se ve bastante menor que lo que es su promedio de año. Microsoft se ve un poquito más presionada, pero de estas grandes, ya vamos a hablar de Nvidia, es la que probablemente más se puede beneficiar de la inteligencia artificial, en la que tal vez va un poquito más adelante. Para los que no lo saben, ellos hoy día, a través de inversiones, básicamente controlan, o sea, tienen un poquito menos de la mitad de OpenAI, que es la dueña de ChatGPT, y que lo han ido integrando a su buscador Bing. Por lo tanto, podríamos decir que algo podría haber que justifique esto. Y obviamente la que rompe la escala es Nvidia. Ahora, antes de pasar a la siguiente, les quiero decir que este gráfico está actualizado hasta el día de ayer. Nvidia acaba de reportar hace un par de horas atrás y nos vuelve a sorprender el mercado. Fue tanto
el aumento en utilidades de Nvidia, que este número que aquí ustedes ven, que está algo más de 200, con lo que reportaron hoy día, bajó a 113. Las utilidades subieron más de 100%. El reporte que nos acaba de decir Nvidia hace un par de horas atrás. Pero más allá de lo que nos dijo Nvidia, y los animo a los que quieran saber un poquito más exactamente el reporte Nvidia, justo a esta hora, por una coincidencia de tiempo. Fernando Alex, que maneja nuestro Silicon Fund, está grabando un video con Grant Stewart, que lo pueden ver sobre Nvidia y lo pueden ver probablemente mañana. Pero ¿qué es lo que nos dice ella? ¿Qué es lo que nos dice Nvidia? Nos muestra que la inteligencia artificial está cambiando no solo el ser de negocio, sino que ya está impactando los resultados de las compañías. Él nos dice esto puede ser la transición de los próximos 10 años. En el reporte anterior, ellos dijeron que para este trimestre, que los analistas esperaban 7 millones de ventas, iban a ser 11. Hoy día nos anunciaron que iban a ser, que fueron 13, no 11, y que el próximo van a ser 16. Por lo tanto, esto está cambiando no solo en Nvidia, sino que probablemente el quehacer de muchas compañías. La pregunta ¿es la inteligencia artificial el inicio de un nuevo ciclo en el mundo de la tecnología liderada por compañías como Nvidia, AMD, Microsoft, Adobe, Google, Taiwan Semiconductor, OpenAI, Meta y otras? Si miramos la historia, estos ciclos siempre tienen algunas compañías que los lideran y cada vez van haciéndonos trabajar y funcionar de forma distinta. Partieron por los mainframes, donde IBM y HP eran los líderes, que nos cambió, nos introdujo al mundo de la tecnología. Después vinieron los PC, networking, internet, el mundo móvil, la nube, y probablemente, y estamos todos muy atentos, la inteligencia artificial puede ser el siguiente. Puede ser que la tecnología domine el mundo de las inversiones. Hoy día, si miramos la historia, hace más de 200 años, el mundo de las inversiones era finanzas y mundo inmobiliario. Después viene el mundo del transporte con los trenes, etcétera, y en esos minutos, más del 50% del mundo de las inversiones era centrado en eso. Después viene el mundo de la época de la energía, ¿no? Evidentemente el petróleo y todo lo relacionado con eso volvió a moverse cercano al 50%. Hoy día la tecnología de comunicaciones, como por Facebook o Google y ese tipo de compañías, todavía no llegan a los picos que hicieron que tuvo el petróleo, pero todos podemos conseguir que la importancia que tienen es hoy día equivalente a la energía, al menos. Por lo tanto, si miramos lo que hemos visto y mirando los números que hablábamos recién y todo lo que hemos comunicado y viendo que las valoraciones no parecían tan alejadas y además la de Nvidia, que es la que se veía más disparada, hoy con lo que nos anunciaron el día ya no se ve alta, pero ya no lo que era veíamos hoy día en la mañana. Creemos que seguimos en la etapa de optimismo, pero todavía no sentimos que entramos en una etapa de euforia, parte por cómo se han comportado los mercados durante agosto y parte porque todavía sentimos muchos riesgos. Ya han habido excepciones este año que nos mantienen con un grado importante de cautela. Hoy día nos vemos toda la gente yendo a comprar todo lo que se mueva. Todavía vamos con cautela. ¿Por qué? China, ¿no es cierto?, se reabre. Creíamos que iba a ser uno de los grandes motores durante este año y ha estado lejos de serlo. Eh, de hecho, han tomado medidas que, a mi juicio, son preocupantes. El desempleo se ha leído tanto al alza, especialmente en los jóvenes, que la solución que dijeron es dejar de reportarlo, como la estructura, ¿no es cierto?, como la avestruz. No muestra los datos y por lo tanto no sé qué tan mal estoy. Yo creo que obviamente los gobernantes los van a saber, pero nos ponen una careta al frente que no nos deja saber y eso evidentemente la hace un grupo de gente que de alguna forma está preocupada por su crecimiento. La guerra de Ucrania-Rusia sigue vigente, siguen pasando cosas extrañas. No sé si hoy día leyeron hace algunas horas que el líder de la insurrección que hubo
de estos ejércitos mercenarios que controlaba Rusia en Ucrania y que tuvo un ataque hacia el interior de Rusia hace algunos meses atrás, tuvo un accidente aéreo hoy día y murió él con 10 personas porque se le cayó el avión. No, no sé más antecedentes de eso, pero sí noticias de que esa guerra continúa y cosas extrañas pasan alrededor de ella, siguen ocurriendo. Rusia adicionalmente está saliéndose del tratado de que permitía que los alimentos de Ucrania salieran al resto del mundo, por lo tanto, eso también puede presionar a los temas de los alimentos. Todavía, a pesar de todo, veíamos que la inflación subyacente era un problema. Hay incertidumbre en el curso de las tasas todavía no están cerca tal vez de su fin, pero no están cerca, no han llegado necesariamente a su fin y eso puede poner ruidos en el mercado. La tensión entre China y Estados Unidos sigue latente, especialmente en temas relacionados con tecnología. Obviamente también puede poner ruido al mercado. Y como les decía, la inflación subyacente sigue siendo un desafío para los bancos centrales. Y eso nos lleva a mirar lo que a mi juicio es el indicador que hoy día, a mí en lo particular, me pone un poquito más nervioso y que creo que para que entremos en una etapa de un optimismo mucho más convencido y ojalá no euforia, prefiero estar en optimismo por 3 años que en euforia, porque en euforia las cosas me preocupan, y es que las tasas han continuado subiendo y hoy día se encuentran a niveles, estas son las tasas en Estados Unidos, tanto de 2 y 10 años, a niveles de lo que era el 2007. ¿Cuál es el problema de eso? Es que el costo del dinero es alto y eso ha hecho que el dólar que se venía depreciando, y ustedes probablemente lo han visto en Chile, se vuelva a apreciar de una forma relativamente relevante en el último periodo. Para aquellos de ustedes que están invertidos en fondos en dólares, esto es una buena noticia, pero, por ejemplo, le pone un poquito más de presión inflacionaria a países como Chile. Pero la consecuencia de esto, y es que lo que llamamos el premio por riesgo de las acciones está muy bajo comparado con sus valores históricos. ¿Qué es lo que es este indicador? Es si yo vengo el precio de perdón, las utilidades de las compañías y lo divido por su precio, me da lo que se llama el equity yield. Si a eso le resto la tasa del bono de 10 años, me da más o menos cuánto es el mayor retorno por tomar el riesgo de acciones que tengo sobre la tasa de interés. Y ese número hoy día está del orden del 1%, cuando más o menos su equilibrio es del orden del 3%. Por lo tanto, eso hace que, de alguna forma, si algunas variables no se mueven, que eso es lo que vamos a conversar ahora, el exceso de precio o el exceso de retorno esperado que tengo en las acciones está siendo más bajo de lo que en los últimos 10 años he tenido. ¿Pero qué ha cambiado? Si miramos el ciclo anterior, no había inflación, ahora hay inflación. La plata era gratis en el ciclo anterior, hoy día la plata, como veíamos, es del torno del 5%. El ciclo anterior se fue impulsado por el COVID y los estímulos fiscales. Hoy día está impulsado por la inteligencia artificial, o esperamos que siga siendo impulsado por la inteligencia artificial, y el reporte de día a día de alguna forma nos alinea en esa dirección. Las compañías antes tenían un foco mucho más exclusivo en el crecimiento y hoy día, lo que es una muy buena noticia, es que crecen de forma eficiente. Y hemos ido cambiando de la vía, que también es una buena noticia, de hard landing a soft landing. Por lo tanto, para el inversionista que mira a largo plazo y está dispuesto a tomar la volatilidad, como veíamos anteriormente, estamos un poquito bajo tendencia, seguir disciplinados probablemente es una tremenda estrategia. Para los que quieren jugar un poquito más o tener un poquito más de visión, bueno, me espero, no me espero, cuáles son las cosas que yo creo que tienen que mirar para darse la tranquilidad que esto va a seguir creciendo. Y para que ello siga, y siga con fuerza y sigamos en esta etapa de optimismo, tienen que ser no necesariamente todos los puntos que les voy a comentar, pero sí algunos de ellos. Primero, que efectivamente el soft landing se materialice. ¿Vamos bien encaminados a eso? Ahora, tengo que advertirle que cuando ya estemos 100% seguros de su soft landing, probablemente las acciones van a estar 10% más arriba. Pero por lo menos que vayamos tomando nosotros una posición de sí, creo que la probabilidad de soft landing es más relevante y eso también nos va ayudando a la confianza.
Segundo, que los earnings, que las utilidades de las compañías sigan mejorando. Si yo miro la situación de este año, el último reporte de resultados que está terminando ahora con los reportes de Nvidia, todas las compañías del S&P 500 han bajado como un 7,3 sus utilidades. Sin embargo, esto es una sorpresa positiva. El mercado creía que iba a caer más. Por lo tanto, eso es una buena señal. Vamos cayendo, pero no tanto. Para todo el año se espera que las utilidades caigan del orden del 2,6%. Pero se espera ya que se empiecen a recuperar hacia el próximo año y el siguiente. Y si eso se materializa y se materializa en materiales mejor, ese equity risk premium que veíamos anteriormente mejora, empieza a mejorar porque ese risk premium depende obviamente de los earnings, acuérdense, el earnings yield, la utilidad es dividido por los precios, y por lo tanto si mejora el numerador, ese número obviamente mejora. Efectivamente es importante que la inflación sea, porque eso le va a permitir a los bancos centrales a continuar o a comenzar las bajas de tasas de interés. Nuevamente, el earning premium mejora cuando empieza a bajar la tasa de interés, porque ahí efectivamente la resta que yo le decía del treasury de 10 años, evidentemente empieza a ser menor y esto evidentemente nos ayuda en el mundo de las acciones. Quinto, que las compañías mantengan el foco en la eficiencia. Eso mejora los márgenes, mejora los resultados de las compañías, mejora los earnings, nos ayuda a todo, mejora y da la tranquilidad al empleo porque las compañías generan más recursos para crecer, para mantener a sus empleados y para mover la economía. Y creo que lo que sí puede ser muy importante y que puede opacar a todo esto es que efectivamente la inteligencia artificial sea un cambio estructural. No solo por los beneficios que va a dar a ciertas compañías en particular, como por ejemplo sea el caso de Nvidia, pero porque va a ser las compañías más eficientes, nos va a ayudar a producir más, nos va a ayudar en algunas cosas a vivir mejor, nos va a ayudar a cambiar cómo hacemos las cosas. Y esos cambios estructurales son saltos que no solo se reflejan en una mayor valoración de ciertas compañías o de las compañías en su conjunto, pero que en última instancia nos mejoran la vida a todos. Habiendo dicho eso, ha sido un gusto de compartir estas ideas con ustedes y feliz de contestar las preguntas que tengan al respecto.